Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Este programa se llama Palabras para una vida abundante y pertenece a la institución Iglesia Apostólica de Jesucristo. El título del mensaje de hoy es Sus palabras son espíritu y son vida. Y este mensaje se puede sintetizar en la siguiente frase: a pesar de la resistencia del mundo para creer en el valor de las cosas espirituales, para quienes conocemos a Jesús, sus palabras son espíritu y son vida. Lo primero que vamos a ver es que en las sociedades comunes la vida del espíritu es algo difícil de aceptar. Dolorosamente, toda persona hija de la cultura humana, y sin importar lo religiosa que pueda ser, cuando piensa en Jesús, lo hace desde una perspectiva muy elemental y con muy poca disposición espiritual. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos 60 y 61. Dice así: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1995. En la Nueva Versión Internacional, esos dos versículos dicen así: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de lo que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Claro, llama la atención que es la reacción de ellos a un discurso de Jesús, que según Juan es la invitación a tomarse las palabras de Jesús con toda la seriedad del caso, a convertirlo a él en la razón de ser de la vida y alimentarse para el espíritu, desarrollando una experiencia superior que es la experiencia espiritual. Sin embargo, si nosotros miramos un poco más atrás, en ese mismo capítulo 6, tiene que ver esto con un suceso que a partir del verso 25 hasta el versículo 28 de ese mismo evangelio, capítulo 6, dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dice. Respondiendo Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: danos, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta parte del discurso
que surge a partir de una señal, como un milagro, porque el milagro resuelve una situación pasajera. En este caso, la alimentación de una multitud, dice que 5,000 personas, con unos cuantos panes y peces que Jesús repartió y alcanzó para todos. De manera que la resolución de una situación pasajera como milagro debía de servir para que ellos entendieran que eso era una señal de algo más grande que Jesús venía a revelar. Y es cuando Jesús entonces, utilizando la circunstancia, dice: el verdadero pan que descendió del cielo es aquel que el Padre ha enviado, ¿sí? Mostrando pues que se trata de un mensaje profundo, superior, y que las cosas pasajeras que Jesús resuelve solo deben servir como pretexto para que puedan entender las cosas más grandes que Dios se ha propuesto. Por eso, cuando ya Jesús les habla de esa manera, ellos dicen: esta palabra es muy dura, ¿sí? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién se la puede tomar en serio? ¿Quién la puede aceptar? Es lo que sucede normalmente con las sociedades comunes, que son muy superficiales, y cuando se habla de las cosas trascendentes, muy poca disposición muestran. Aún los medios religiosos se centran en la resolución de cosas pasajeras y limitan a las personas, o no trabajan con seriedad las posibilidades de que las personas trasciendan y miren el sentido superior del propósito de Dios. Sin embargo, avanzando un poco, vamos a ver esta segunda idea, y es que para que la gente común pueda creer en lo espiritual, eso depende mucho de lo que puedan leer en la vida de los creyentes. Para el hombre adoctrinado por el mundo, es muy difícil creer en el sentido de la vida que hay en Cristo. Claro, las sociedades estimulan mucho la vida elemental, la vida alrededor de los instintos, el placer y la abundancia de cosas materiales, pero no estimulan a nadie para que trascienda, ni siquiera la religión misma. Y la religión reduce a las personas normalmente para la vida superficial. Sin embargo, si alguna alternativa hay para las personas que tienen esta dificultad, es lo que Dios les pueda revelar a través de la vida de los creyentes. Volviendo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, veamos que una de las formas como Jesús les responde a ellos es lo que dice el versículo 62. Cuando Jesús les dice, les había dicho previamente que si eso los escandalizaba, dice en el verso 62, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esa palabra es muy interesante, ¿sí? ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si ustedes vieran al Hijo del Hombre en todas las posibilidades que Dios le ha dado. Y les desarrolla lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese, Jesús está mostrando que, claro, Él resolvió un problema pasajero, pero eso simplemente debía de servir de señal para que ellos entendieran que Jesús podía resolver las demandas más profundas de la vida. Y entonces, en ese sentido, la carne para poco aprovecha, poco resuelve existencialmente. En cambio, las palabras de Jesús se convierten en palabra de Dios y por eso son espíritu y son vida. Sin embargo, hay la dificultad de la incredulidad. Dice en el verso 24, en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, muchas dificultades para creer en el valor de lo espiritual, en la grandeza de la vida alrededor de la palabra de Dios. Ellos pensaban más en Jesús como en el milagrero,
y no se interesaban en él como el enviado de Dios, como quien venía al revelarles el camino grande, definitivo para la especie. Y es donde Jesús lamenta la condición de ellos, que ellos no han visto nada, pero si ellos algo hubiesen visto, entenderían que vale la pena tomarse en serio la palabra de Dios y pensar que Jesús no está aquí solamente para resolver situaciones de comida, de techo, de vestido o cosas pasajeras. Jesús está para resolver aquellas cosas que van más allá de la muerte, aquellas cosas que tienen que ver con la esencia profunda del ser humano. Y fíjense que es la necesidad que ellos tienen de poder leer en la vida de los verdaderos creyentes algo más grande. Asimismo, en ese mismo evangelio, en el capítulo 17, en la parte final, en la oración de Jesús, dice en los versos 20 al 23, Jesús está intercediendo por sus discípulos, que la aplicación realmente de ese texto es una intercesión por los creyentes, por sus discípulos, por la iglesia. Dice Jesús en esta oración: mas no ruego solamente por estos, los creyentes, sus discípulos, según Juan, la iglesia como la aplicación más amplia del texto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está, creyendo por la palabra de sus discípulos, pues esa es la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús pide? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense ustedes, las posibilidades de ese mundo de creer que Jesús es realmente el enviado de Dios tienen mucho que ver con lo que puedan leer a través de la vida de los creyentes. En este caso, la unidad, la ausencia de egoísmo, la mansedumbre, lo que limita la altivez, lo que confronta el orgullo, lo que reduce la soberbia, para que se pueda vivir en comunidad de manera ideal. Entonces, una comunidad unida, una comunidad que hace a un lado del individualismo y que los valores comunitarios trascienden, deja ver condiciones espirituales trascendentes, dejan ver logros de lo espiritual que quienes lo leen bien terminan creyendo en Dios. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús se revela, cuando nos alimentamos adecuadamente de esas palabras que son espíritu y son vida, el orgullo baja, aparece la mansedumbre y la experiencia comunitaria crece, las relaciones se enriquecen, los vínculos matrimoniales se fortalecen, la familia se vuelve sólida, ¿sí? En este caso, la iglesia es una demostración mucho más amplia de un grupo de personas que vive unido. Dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Es decir, Jesús en la iglesia, Dios el Padre en Jesús, para que sean perfectos en unidad, la unidad perfecta. Dios, el Hijo y la iglesia revelando eso a través de la unidad de la comunidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y eso es lo que debe leer la gente que le cuesta creer para que pueda creer. Y que se den cuenta esto. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es la revelación del amor. Fíjense que eso tiene que ver con esas palabras que son espíritu y son vida. Otro texto que podemos leer para afirmar esta idea es la que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 44 al 47. Después de la experiencia de Pentecostés, por la venida del Espíritu Santo, sucedía esto. Dice el versículo 44 del capítulo 2 de los Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es el ideal de la iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es una dimensión del conocimiento de Dios en ellos que les llevó a entender pues que lo de Dios era tan grande
que las cosas pasajeras pasaban a un segundo plano y terminaban siendo usadas de una forma que se beneficiara la comunidad. Dice el texto 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso fue lo que empezó a leer la gente en los creyentes. Los creyentes, dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, los no creyentes leían eso y empezaban a creer. Veían eso y se les convertía en eso en una gran revelación de Dios. Porque estaban viendo los logros, estaban viendo la experiencia de ellos, estaban viendo el crecimiento de ellos. Podían leer lo mucho que representaba la experiencia espiritual en la comunidad. Y por último, vamos a ver que para los verdaderos creyentes, la única opción es la vida del Espíritu. La experiencia con Jesús de los verdaderos creyentes es de tal nivel que no hay nada en el mundo que pueda proveer lo que Dios nos entrega a través de Él como solución a las grandes necesidades del hombre. Fíjese que contrastando con esa posición de aquellos que volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, sucede que ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6, en los versos 67 al 69, dice que Jesús entonces se dirigió a los 12 y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esos 12 representan la iglesia, a los verdaderos creyentes. Les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Fíjese, ¿para dónde nos vamos? Responde la iglesia a través de Pedro. ¿Para dónde nos vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a encontrar lo que aquí encontramos? Es decir, la palabra puede parecerle muy dura a estas personas. La vida del Espíritu puede demandar disciplina, puede demandar compromiso. Pero, ¿qué nos puede permitir lograr algo tan grande como esto? No hay nada. No hay nada como esto que nos permita alcanzar lo que a través de Jesús podemos alcanzar. Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es mucho más que llenar el estómago de pan, que comer pescado. Para ellos Jesús es más que un milagrero. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Fíjese que allí entonces vemos la posición de los verdaderos creyentes que asumen una posición de trascendencia. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, a partir del verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Oigan cómo se dirige a los judíos que están allí motivados por un suceso. Y Pedro aprovecha la coyuntura, ¿sí?, de una sanidad que se da, y aprovecha esa circunstancia para mostrar que más allá de que Jesús haya sanado a ese hombre que era paralítico, cojo de nacimiento, dice el texto, eso simplemente era una señal para mostrar algo más grande. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cosa trascendental, que si ese hombre está sano, eso demuestra que Cristo resucitó de los muertos. Y eso es mucho más que venir a buscar a Jesús para que nos sane de una enfermedad física.
porque la sanidad de una enfermedad física resuelve una situación pasajera, circunstancial, pero la resurrección de los muertos resuelve una necesidad existencial definitiva de la especie humana. De manera que el milagro sirve para revelar algo mucho más grande, lo que el hombre pueda resolver comúnmente a través de Jesús debe servir de señal para entender que Dios está aquí para las soluciones definitivas. Continúa el discurso. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué mensaje tan claro, tan contundente, aprovechando un momento particular que se da a partir de una situación, de una enfermedad que Jesús sana a alguien. Y entonces Pedro aprovecha a nombre de la iglesia para mostrar que no hay ninguna otra alternativa para los creyentes. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. No había cómo refutar ese argumento. Tenían la posibilidad de leer claramente el mensaje, de manera que ya, si decidían no creer, ya es una situación de necedad, porque las posibilidades de creer Dios se las permite a través de la experiencia de los creyentes que muestran un nivel que deja ver que vale la pena tomarse en serio esa palabra, por exigente que sea, ¿sí? De manera que esa es la invitación con esta reflexión. Y como conclusión les puedo decir, no importa que en el mundo la vida que Jesús nos ofrece se vea como algo escandaloso. Para quienes alguna experiencia hemos tenido con Él, no hay nada en el mundo que pueda sustituir el valor que tiene la palabra de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos dé la claridad y la revelación para entender que nosotros no tenemos a dónde más ir, que solo Jesús tiene palabras de vida eterna y que nosotros hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque en ningún otro hay salvación. Dios de los cielos, te damos gracias en este día por la maravillosa oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra y entender el valor que tiene esta palabra, Señor, para el Espíritu, porque entendemos que las palabras de Jesús son Espíritu y son vida, que Él, aunque es el recurso para resolver muchas situaciones de la vida cotidiana y situaciones trascendentes y situaciones pasajeras, estas son señales para mostrarnos a un Jesús que vino a resolvernos el camino más grande, a mostrarnos el camino más grande que hay para la especie humana. Gracias, Dios de los cielos, por dejarnos ver que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.